¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días con todos. Buenos días, Lisen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener las tareas, los documentos, las pensiones al día para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no se olviden de cuidarse bastante, especialmente aquí el clima de Quito prácticamente está muy fuerte, está haciendo muchísimo frío y obviamente pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Salir bien abrigados al trabajo, con chopitas, con saquitos, llevar cafecito, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente acerca del renacimiento. ¿No? El renacimiento, al igual que el tema del humanismo, prácticamente van de la mano porque ambas corrientes culturales, académicas, sociales, directamente en la época medieval, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Si recordamos un poquito, el humanismo prácticamente destacaba por enfocarse al estudio del ser humano, ¿no? Y de hecho, dentro del humanismo aparecieron pues los derechos humanos que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos al día de hoy? Excelente, muy bien. ¿Qué tipo de derechos tenemos nosotros? Lisen, buenos días. Sí. Muy bien. A ver, Está, acá. ¿ya? Ya. Sí, dígame, por favor. Eh, le iba a responder los derechos, decía. Claro, muy bien. ¿Qué tipo de derechos? Es lo que hablamos la clase anterior, que decíamos que tenemos derecho al estudio, a la educación y a la libertad. Ya, excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues los derechos que nosotros tenemos al día de hoy prácticamente se fundamentaron en aquella época, ¿no? Resaltando actividades del ser humano, enfocándose todo el estudio de los valores, de las expresiones, de la aportación que pueden dejar los seres humanos, ¿no? Y a su vez separándose un poco de la religión como tal, ¿no? Que para aquel entonces prácticamente la religión estaba dentro de una forma de gobierno, ¿no? Ahora, conjuntamente con el humanismo aparece el renacimiento, ¿no? Que también era un cúmulo de conocimientos estableciéndose directamente como el renacer. Es decir, prácticamente tanto el Renacimiento como el humanismo buscaron recuperar el antiguo esplendor que llegó a tener la civilización de Roma y los griegos también, ¿no? Ahora, el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor? Ya, Lisen. El Renacimiento. Ya. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno de las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antiguas. Al margen, el significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa occidental que transcurrió en los siglos XV y XVI y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó de una edad a otra. Trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos de esplendor cultural. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales
y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre del movimiento humanismo. El hombre en primer plano de las ciencias humanas fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Ahora, el Renacimiento, ¿no? Que prácticamente, al igual que el humanismo, dieron pues nuevas ideas a la sociedad en general, ¿no? Y directamente tomaron la enseñanza de las culturas antiguas más importantes, hablando de los griegos, de los romanos, entre los más representativos, ¿no? Como ustedes recuerdan un poquito, los romanos y los griegos prácticamente establecieron formas de gobierno bastante determinadas, ¿no? Hablando de las clases sociales, hablando directamente de departamentos para crear leyes, hablando directamente de formas de gobierno y que directamente resaltaban las características propias de un Estado, ¿no? Y obviamente, pues, el término renacimiento se refiere al acto de volver a renacer, ¿no? Excelente. Entonces, prácticamente las personas que estaban por el Renacimiento buscaron que recuperar las maravillas que en su momento llegaba a tener el Imperio Romano y algunos imperios más, pero directamente actualizándoles en su territorio, ¿no? Aquí podemos establecer también que el Renacimiento apareció pues en los siglos XV y en los siglos XVI, ¿no? Si bien es cierto, se caracteriza también porque fue una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se dieron cambios en el tema del conocimiento, de las disciplinas, de la creación de leyes, ¿sí? Y sobre todo, pues, en este caso de la religión, ¿no? No nos olvidemos que para aquellos años directamente la religión estaba como una forma de gobierno y eventualmente cuando dieron paso a que el Renacimiento y el humanismo lograran directamente increparse en la sociedad, prácticamente toda la religión quedó complicada, ¿no? Muy bien, aquí también podemos establecer que se dieron avances en los campos de las ciencias humanas, de las ciencias naturales y sobre todo pues, verificamos algunas leyes que también fueron creadas, ¿no? Por ejemplo, una de las leyes que es vigente hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué ley proponía Isaac Newton? ¿Se acuerdan tal vez? Y que lo hacía, por ejemplo, con una manzana, no sé si se acuerdan. La ley de la gravedad, Lisen. Ya, muy bien. ¿Qué dice esa ley? ¿Qué dice? Bueno, lo que es la gravedad, le puedo decir que las cosas siempre van a caer hacia abajo porque hacia abajo está el peso. No, no pueden ir al contrario, por arriba sería. Ya, muy bien, excelente. Es la gravedad, ¿no? Que obviamente fuese el planeta Tierra y en términos generales también decía, ¿no? Que todo lo que sube tiene que bajar por el término de la gravedad, ¿no? Excelente. Eso y algunas leyes más que fueron aplicándose para aquella época, ¿no? Aquí también podemos destacar, ¿sí? Que la forma para determinar un conocimiento estaba mediante la observación. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo alguien determinaba alguna ley, ¿sí? Esa ley directamente tenía que ser comprobada mediante la observación. Entonces, las personas observaban si la ley valía o no valía y eventualmente pues la establecían en su sociedad, ¿no? Que prácticamente se establece que fue un principio para después establecer lo que era el método científico, ¿no? Aquí hablamos directamente, la naturaleza cobra importancia, hablando también de la observación. Si bien es cierto, aquí también todos los estudios prácticamente estaban determinados en que en la naturaleza. ¿Sí? Ya no estaban directamente los estudios enfocados en Dios,
sino todas las características, en este caso, que la naturaleza ofrecía, ¿no? Y eventualmente, prácticamente la observación se convirtió pues como el paso, ¿sí? En donde nosotros podemos determinar las leyes, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy todavía la observación sigue siendo el método más común para establecer lo que es una teoría, para establecer lo que es un estudio y sobre todo, pues, para promover las disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el día de mañana nos dicen que el sol va a salir a las 10, 11 de la noche. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Primero, directamente por la observación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar pendientes y el sol sale a esa hora y eventualmente lo observamos, ¿no? Sin embargo, en este caso, cuando no ocurre directamente este ejemplo, por decir así, el sol, ¿no? Si no ocurre eso, también podemos determinar de que ha sido pues una teoría no aceptada y no comprobada. Pero de igual manera, siempre partimos por la observación, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor? El enfoque de la cultura. Yalicen, buenos días. El enfoque de la cultura Buenos días. pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre del movimiento humanismo. El hombre en primer plano de las ciencias humanas fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. El Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas y retoma premisas grecolatinas. Se fecha usualmente su comienzo con la caída de Constantinopla en el año 1453, y aunque no todos los historiadores están de acuerdo con esta fecha, se toma consideración ese punto histórico tradicionalmente. El término Renacimiento comienza a utilizarse para definir el periodo en el siglo XVI, pero fue utilizado por primera vez por el literato Petrarca. El periodo renacenista será descrito como una ruptura deliberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que se dispersaron con más facilidad en la Europa renacentista. Sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a mentalidad llevaron más cantidad de tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el enfoque cultural, ¿no? Pasa a ser de teocéntrico a antropocéntrico. ¿Qué es teocéntrico? Ya, muy bien. ¿Qué será teocéntrico? Si no, vamos a consultar. ¿Sí? ¿No? Señorita Eso, Dalila, señor Víctor Hugo. Listen, Ya, muy bien. Listen, yo no sabía, pero le acabo de consultar en Google y dice que es la creencia de que Dios es el aspecto central de la existencia. Ya, muy bien. Excelente. Es el enfoque que se establece al estudio de Dios, ¿sí? Pasó a ser antropocéntrico. ¿Qué es el antropocéntrico? es la teoría filosófica en la cual se concibe el ser humano y sus intereses como el centro de todo. Excelente, muy bien. Entonces, aquí directamente el enfoque cambia, ¿no? De estudiar directamente a Dios
a estudiar directamente al ser humano, ¿sí? Aquí se da una fuerte transformación, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer también que el hombre, en primer plano de las ciencias humanas, fomenta un individualismo. ¿Por qué se menciona esto, no? Porque prácticamente se establece que todos los hombres, que todos los seres humanos en este caso, tienen sus propias características, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus propias habilidades, cada uno de nosotros directamente tiene nuestras propias expresiones y obviamente son formas en donde nosotros como seres humanos logramos directamente compartir con la sociedad, ¿no? Hablamos también de que se da el descubrimiento en el Renacimiento por la belleza, por el avance y en el último de los casos también el tema de las artes por el desnudo como tal, ¿no? Destacando lo que es la belleza del ser humano, ¿sí? Excelente. Ahora, si bien es cierto, detalla también que el Renacimiento destaca en renovaciones culturales y científicas también, ¿no? Esto también fue una época en donde Constantinopla cayó en los años de 1453, ¿no? Si bien es cierto, se establece también de que en el siglo XVI prácticamente el término como tal, ¿sí? Fue enfocado por el literato Petrarca, ¿no? Que el Renacimiento vendría a ser pues una época en donde el conocimiento, ¿sí? Se fortalecería mediante el estudio al ser humano, ¿no? Aquí también podemos establecer que en Europa, por decirlo así, se dispersó lo que era este nuevo conocimiento y eventualmente, pues, con la información del caso, dieron paso a que las disciplinas logren fortalecerse, ¿no? Especialmente en el tema del arte, en el tema de la arquitectura, en el tema de la pintura, y que algunas obras directamente están destacadas al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, una de estas obras es esta pintura que tenemos aquí. ¿Quién será? La Mona Lisa. La Mona Lisa, muy bien. ¿Quién fue el que la realizó? Si no me equivoco, Leonardo da Vinci. Excelente, muy bien, Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Quién pintó, por favor, la Capilla Sixtina del Vaticano? ¿Cómo se llamaba? El que pintó la Capilla Sixtina del Vaticano. ¿No? ¿Sí? ¿No? Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel, ¿no? Bien, aquí las características, ¿no? Que una vez que el Renacimiento se imparte por toda Europa, prácticamente el estudio se enfocó a las obras de literatura, a las obras de arquitectura, a las obras de pintura, a la creación, pues, de nuevas leyes, ¿no? Y aquí directamente, pues, aparecen personajes como Leonardo da Vinci, hablamos de Miguel Ángel, hablamos directa también de Miguel Servet, sí, ya hablamos de, bueno, algunos representantes más, Montesquieu, bueno, tenemos una gran variedad de representantes que aparecieron para aquella época, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos, en este caso, dieron grandes aportaciones a diferentes especialidades, ¿no? Hablando directamente de estados, hablando de normativas directamente en las sociedades, hablando de normas de conducta y resaltando la belleza del ser humano, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en arquitectura? El señor Víctor Hugo, por favor. Con gusto. Arquitectura. Las construcciones renacentistas se, por ser grandiosas y monumentales. El principal objetivo de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales en las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron a grandes rasgos los arcos, las bóvedas, los pórticos y los candelabros. Cabe destacar que en las construcciones se caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede hallarse en el norte de Italia, más precisamente en la ciudad de Florencia, un sitio en donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Excelente, muy bien, señor Víctor Hugo, muchísimas gracias. Entonces, dentro de la arquitectura nosotros podemos destacar, ¿no?
que eran bastante grandes, bastante extensas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las imágenes más representativas, ¿no? En el caso de la arquitectura, ¿sí? También podemos establecer de que existió una normativa en la cual decía que cada ciudad tendría que tener pues una iglesia, ¿sí? Y que obviamente era como tener lo que era una forma, ¿sí? En este caso de ordenar a la ciudad, ¿no? En el tema de las creaciones. Sin embargo, obviamente pues cada una de ellas cumplían funciones religiosas, ¿no? Pero también se dieron paso en este caso para que la pintura, la escultura prácticamente fueran enfocándose en estas obras de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que son bastante grandes, tienen diferentes colores, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus características propias, ¿no? ¿Sí? Excelente, muy bien. Aquí también podemos establecer algunas características propias de estas obras monumentales, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer que en decoraciones tenían los arcos, las bóvedas, los candelabros, los pórticos, y también detallan directamente que la mayoría de estas obras de arquitectura estuvieron siempre al norte de Italia, ¿no? Precisamente en Florencia, en donde prácticamente estas formas de arquitectura lograron expandirse, ¿no? Miren, la mayoría de ellas están sumamente hermosas, tienen representaciones religiosas, no solamente en lo que es en la parte de la cúpula, sino también en la parte del vidrio, ¿sí? Aquí tenemos en las paredes, en el techo, muy bien. Aquí de igual manera tenemos lo que son en las columnas, aquí tenemos lo que son los arcos, ¿sí? Aquí tenemos las columnas, ¿sí? Aquí tenemos también las torres. Entonces, miren, una gran variedad de obras en el tema de la arquitectura que aparecieron dentro del Renacimiento, ¿no? Ahora, la pintura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Margarita Garcés, por favor, pintura. Buenos días. A ver, Buenos días. ya dice, si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interiorizaron en la técnica de retratos y la perspectiva. Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Pintura, ¿no? Aquí podemos detallar en este caso que las formas para detallar estas pinturas eran mediante las técnicas del retrato, ¿sí? En donde prácticamente resaltaban la belleza de las personas, enfocándose también en la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos directamente lo que es la representación de algunos representantes, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, pero sobre todo detalla esto, ¿no? La característica del ser humano y plasman directamente la participación de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos detallar directamente una mujer, ¿sí? Aquí podemos hablar también de la naturaleza que se encuentra en la espalda. Hablamos también de otra mujer acá, hablamos también de la vestimenta, como era representado, hablamos de la expresión directamente de su rostro, ¿no? Y obviamente atributos en el caso de las mujeres. Y aquí directamente podemos detallar la participación de un ente religioso. Sí, si bien es cierto, la mayoría de personas que estaban a favor del Renacimiento, que prácticamente fueron enfocados al desarrollo del humanismo, todos ellos eran religiosos, ¿sí? Todos ellos eran religiosos, ¿no? Y que en su momento, pues, también tenían que representar directamente a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Aquí en esta imagen directamente representa un ángel, ¿no? Aquí podemos ver directamente su ropa, aquí directamente podemos ver la expresión de su rostro, aquí podemos ver alas, que hace referencia a que Dios siempre estaba presente directamente al enfoque del desarrollo del ser humano, ¿no?
Muy bien, pasamos ahora directamente a la escultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía Padilla? ¿Estamos ahí? No, señorita Estefanía Padilla. Señorita, ¿sí? Sí, por favor, parece que teníamos problemas en la conexión. Escultura. La escultura renacentista para explotar la naturaleza y perfección humana, viendo los conceptos del Renacimiento. La cultura se volcó a explotar la naturaleza humana, buscando cuerpos ideales y perfectos. Y aunque las principales obras son religiosas, en ellas también se incorporó el desnudo. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la escultura, ¿no? Hablamos directamente de los detalles de la perfección del ser humano, hablamos también la naturaleza, ¿sí? Que está destacado directamente en nuestra expresión, ¿no? De ira, de miedo, de dolor, de alegría, que prácticamente eran plasmados dentro de estas obras, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer de que la mayoría de obras eran enfocadas en la religión también, ¿no? Y la postura o la actividad más importante que se destacó en la escultura fue el desnudo, ¿no? Es decir, directamente representar las características propias que tiene el ser humano, la belleza del ser humano, tanto del hombre, de la mujer, y sus características propias, ¿no? Aquí directamente podemos verificar una imagen en donde destaca una escena bastante fuerte, ¿no? ¿Qué escena es la que representa directamente esa escultura? Es la, si no me equivoco, perdón, la Virgen María que le abraza a Jesús. Le, Excelente, muy bien. 10. Aquí directamente podemos observar, según la tradición religiosa, tradición cristiana, católica, ¿no? Nos habla directamente de la muerte de Jesús y que en esta época, sí, en esta imagen, María baja el cuerpo de Jesús y obviamente pues lo tiene en brazos como tal, ¿no? Pero miren la habilidad que tenían aquellos pintores, escultores, arquitectos de aquella época, ¿no? En detallar directamente el cuerpo de Jesús, ¿sí? Aquí también podemos detallar un poco de su vestimenta, aquí podemos detallar también la expresión de su rostro, la barba, el cabello, también podemos hablar de las manos, de la expresión directamente de su cuerpo, ¿sí? Sus pies, muy bien. Y aquí también podemos detallar lo que es la Virgen María, ¿no? Hablamos directamente de su vestimenta, hablamos también la imagen que representa en este caso su rostro, ¿no? De tristeza, y obviamente también podemos detallar cómo ella en este caso tiene en brazos a su hijo, ¿no? Entonces, miren, cómo ellos detallaban hasta el más mínimo gesto, hasta la más mínima actividad, en este caso de los seres humanos, ¿no? Entonces, como yo les decía, prácticamente eran religiosos, sí. Se enfocaban directamente en la creación de obras en donde representaban también a Dios, sí. Pero, sin embargo, también dieron paso a aquel conocimiento enfocado, en este caso, al ser humano, a la creación de nuevas leyes, de nuevas teorías, hablando directamente de la construcción de obras de arquitectura, construyendo lo que eran universidades, hablando de escuelas, hablando de iglesias también, resaltaban la habilidad que esos seres humanos para aquella época lograron tener, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, si estamos aquí en Quito, viajamos directamente al centro histórico, podemos evidenciar de que existen algunas iglesias y que la mayoría de ellas también ostentan, pues, características propias, ¿no? Hablando directamente de la escultura, hablando directamente del enfoque religioso, ¿no? En donde prácticamente detallan todas las habilidades que tienen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, una obra de literatura que también apareció en aquella época fue conocido como Romeo y Julieta. Sí, ¿quién fue el autor de esa obra literaria? ¿Cómo se llamaba?
William Shakespeare. Excelente, 10. William Shakespeare. Muy bien. ¿Qué resalta esa obra Romeo y Julieta? Cuenta la historia de dos jóvenes a la oposición de sus familiares para que puedan estar juntos. Ya, excelente, muy bien, ¿no? Detallando pues los valores, las emociones que tienen los seres humanos, ¿no? Hablando de las emociones de alegría, hablando directamente de las emociones de pena, de tristeza y sobre todo pues detallando la belleza que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y enfocados directamente en la escultura, ¿sí? Entonces, tanto el Renacimiento y el humanismo que aparecieron, por decirlo así, de la mano, prácticamente dieron un enfoque, un cambio a la sociedad europea, ¿no? Estableciendo de que el estudio ya no debería centrarse solamente en Dios, sino en el ser humano, estudiar lo que son las nuevas leyes, nuevas teorías, nuevos aportes en el tema de la cultura, en el tema directamente de la construcción de nuevos sitios, nuevos lugares, templos, iglesias, universidades, enfocándose al conocimiento más que a la postura religiosa, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No le hice, muchas gracias. Excelente, muy bien. Finalizando la hora de clase del día de hoy, les voy a enviar una pequeña actividad, por favor, para que logren completarla, ¿sí? Hasta el día jueves. Me parece que el viernes es feriado, ¿me confirman? Sí, licenciado, es feriado el día Sí, viernes. Lice. Le toca el viernes. Excelente. Para que vayan muy bien el feriado, vamos a dejarla hasta el día jueves, ¿sí? Muchas gracias. Ya, Lice, gracias. Excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Lice. muy amable. Hasta luego. Gracias, Lice.